Señor Jesús, fuente de vida y esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad. Ella que me ha enviado a catequizar sea para mí fuente de fe e impulso en el amor. A ti, Señor, confío mi vida y mi misión. Que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos. Que crezca mi amor a la Iglesia y sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pido a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy el tema creo que es precioso porque es el sacramento de la reconciliación, fuente de alegría y de vida espiritual. Hay dos textos que es muy fácil aprenderse hasta el capítulo y los versículos. 2 Corintios 5:20 y Lucas 15:20. 2 Corintios 5:20 y Lucas 15:20. Son dos textos donde creo que de ahí vamos a brotar como la fuente de la reconciliación y del sacramento de la reconciliación. De ahí vamos a partir. En 2 Corintios San Pablo tiene conciencia de que a él se le ha entregado, a él y a los que están evangelizando con él, se le ha entregado el ministerio de la reconciliación. Entonces dice en el versículo 18: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. O sea, San Pablo tiene conciencia de que ese ministerio de la reconciliación se le ha sido entregado. Por tanto, él tiene que ser instrumento de Dios en esa reconciliación, en la reconciliación con Dios, ¿no? Y empezamos la Cuaresma con este texto de 2 Corintios, cuando dice: en el nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Él tiene conciencia y entonces exhorta a la comunidad: en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Exhorta a la reconciliación como algo fundamental en la vida de la comunidad cristiana. Entonces, o sea, él tiene conciencia de que ese ministerio lo tiene que ejercer y invita a la comunidad a que se reconcilien con Dios. Entonces, y partimos de un texto que veo que es como el dibujo o el diseño de el momento de la reconciliación, el abrazo de Dios Padre. Dios Padre nos abraza en su Hijo crucificado, y en Lucas 15:20 es donde nos dice que el Padre dice: y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. Eso es como, o sea, el abrazo del Padre, el beso del Padre
es el sacramento de la reconciliación. Lo tenemos que decir. El Padre corrió hacia su Hijo. Corrió. Eso era como saltarse las normas del judaísmo, que el Padre corriera hacia su Hijo. Lo normal es que el Hijo que se había ido de la casa volviera y suplicara al Padre, pero eso de que el Padre es la autoridad que espera que el Hijo venga, pero no, el Padre se adelanta. O sea, muchas veces decimos, me confieso, no me confieso, no, cuando tú vas es que el Espíritu te lleva, es que el Padre se ha adelantado y el Espíritu te ha movido el corazón para que tú tengas ese encuentro y encuentres la paz y la nueva vida, ¿no? Mirad, el pecado es el drama del ser humano. El pecado rompe el paraíso que Dios ha dibujado para que el ser humano viva. En ese paraíso se vive en la comunión con Dios. Nuestra vida es una vida de comunión con Dios, pero el pecado lo rompe. Y el pecado, sobre todo, que es la fuente de los demás pecados, el pecado de soberbia, ¿no? El querer ser como dioses. Entonces, Adán y Eva pecan, pero lo que Dios creó al ser humano en comunión, pero también en libertad. Y dice que comerás de todos los frutos menos de este. Entonces en libertad. Pero si sois como dioses, ¿y qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad? Que lo que está bien hoy está mal, y lo que está mal está bien. Entonces, la ley de Dios no interesa. Ahora soy yo Dios y yo digo lo que está bien y lo que está mal. ¿Pero eso a qué lleva? Pues fueron expulsados del paraíso. Eso lleva a ser expulsados del paraíso. ¿Qué es lo que hace el sacramento de la reconciliación? Pues meternos de nuevo en el paraíso. Es el momento donde se actualiza ese abrazo del Padre, del Hijo pródigo con el Padre. Cuando nosotros nos alejamos de la casa, del amor, del hogar de Dios, entonces, ¿cómo podemos, porque somos débiles y somos frágiles, cómo podemos nosotros recuperar esa comunión? A través del sacramento. Es un momento donde se actualiza ese abrazo del Padre al Hijo pródigo, que somos cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo es un momento que alegra el corazón de Dios. Porque muchas veces estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pensando, bueno, pero vamos a ver, yo estoy así, yo estoy de esta forma, yo debo de reconciliarme, esto hace mucho tiempo que no recibo la misericordia de Dios, etc. Pero ¿qué es? Es que estamos pensando en nosotros. Y yo creo en que hace falta que nuestra vida alegre el corazón del Padre. Un Padre que siempre espera a sus hijos y quiere abrazarnos a todos. Y un Padre que te abraza, que te quiere. Y claro, si tú tienes experiencia de ese abrazo y de esa misericordia, es lo que te va a poner en movimiento para tú tener misericordia con los demás. Quien tiene esa experiencia, entonces puede, porque tengo experiencia, puedo dar lo que tengo, lo que he experimentado, lo que he vivido. Si no, pues seré intransigente, seré intolerante, no tendré, condenaré a las personas, las juzgaré, hablaré mal de ellas, pero si tengo misericordia, comprenderé la situación en la que se encuentra cada persona. Y amaré a cada persona como hijo de Dios o como hermano nuestro.
Claro, el hijo pródigo se va de la casa del padre, es egoísta, se sumerge en el mundo del egoísmo y del pecado, se aparta de la vida de gracia, se va, y a dónde tendrá que llegar a experimentar lo peor en la vida, que te lleva a la insatisfacción y al vacío interior. Muchas veces los grandes pecadores pues han experimentado ese vacío tan grande, tan doloroso, que han dicho, pues yo esto no lo puedo resistir. Y entonces se han puesto en movimiento, quiero salir de aquí, y quiero recuperar una vida digna, ¿no? En la situación que vemos de la sociedad y todo, donde el ser humano pues busca su autonomía, cuando escoge una vida sin Dios, cuando presume de que yo soy ateo, como yo estoy por encima de todo el mundo, me creo superior a los demás, etcétera. Toda esa soberbia que tiene como el fondo la soberbia humana, ese creer que la libertad está en que yo pueda hacer lo que me dé la gana, pero la libertad siempre tiende al bien. Sino el pecado que hace nos esclaviza, nos aparta de la fuente de la vida y te sumerge en la insatisfacción y en el vacío. Incluso llega a aliarte a acostumbrarte a vivir de una forma donde no te exiges a ti mismo, y no vas avanzando en algo que entusiasma, que es que la obra es de Dios en ti y que Dios va actuando a través de ti y Él va actuando en tu vida, va modelando tu vida, va modelando tu corazón, pero Dios va haciendo su obra. Lo único que hace falta es que tú reconozcas tu pobreza y para que Él pueda actuar y tú digas, Señor, aquí estoy como soy. Yo soy así, me pasa esto, yo quisiera ser de esta manera, pero soy de esta. Pero tú le das tu corazón de pobre y entonces Él puede modelar ese corazón. Y después tú vas a ver en tu vida cómo es que el Señor, claro, que me ha venido a salvarme. Y yo, que era un hombre viejo, ahora soy un hombre nuevo, renovado en Cristo. Quiero vivir en gracia de Dios, quiero vivir en la vida nueva, quiero vivir, no me conformo con cualquier vida, quiero vivir el paraíso con Dios, la felicidad en Dios. Y esto que yo experimento y que lo vivo internamente, quiero ofrecerlo a mis hermanos como algo maravilloso y algo que llena el corazón y que colma el corazón humano y que da felicidad. Una vida sin este sacramento es una vida sin experiencia de la misericordia divina. Pero Jesús fue enviado por el Padre para cargar con nuestros pecados y para darnos la salvación y para enseñarnos a vivir en la libertad de los hijos de Dios, no en la esclavitud, sino en la libertad. Y para eso Jesús entrega su vida. El Señor quiere que seamos libres y no esclavos. Que seamos, San Pablo lo va a repetir una vez y otra vez, y precisamente hablando de por qué habla de ese ministerio de la reconciliación, porque ve que en una comunidad como la comunidad de Corinto, ¿no? A los corintios, cuando él le habla allí en esa... Yo tuve la oportunidad de estar allí, de visitar, de pisar esa tierra y de ver qué es lo que allí había y cómo entra ahí la luz a través de San Pablo, ¿no? Claro, era una sociedad movida por las pasiones, por los instintos,
sociedad que vivía el libertinaje, que vivía, ¿no? Estaba la prostitución sagrada, todo eso se veía normal, ¿no? Y ahí entra San Pablo para infundir una vida nueva. Entonces, claro, lo primero que para que tú no seas esclavo de tus pasiones, de tus instintos, de tus sentidos, pues necesitas conectar tu corazón con el corazón de Dios. Porque lo importante es la voluntad de Dios. Dios no te pone una carga pesada que va, cuando tú descubres lo que Él te da, entonces tú dices, yo he cogido lo mejor. Se te ha dado lo mejor. Y eso hace falta descubrirlo como un tesoro en nuestra vida. Muchas veces, y yo he estado tiempo y he estado en la iglesia, hasta que uno coge y descubre los grandes tesoros y las grandes fuentes de vida. Nosotros tenemos los 7 sacramentos como 7 manantiales de vida, 7 fuentes de vida espiritual. Cada uno tiene su riqueza. Entonces, no nos podemos quedar a media ni decir, pues mira, yo comulgo siempre, yo esto no. Es que este sacramento el sacramento de la Eucaristía va de la mano del sacramento de la reconciliación. En la cruz es donde está el abrazo de Dios Padre a su Hijo y el beso efusivo de Dios Padre que se lo da al Hijo, y ahí está besando a toda la humanidad y abrazando Dios Padre a toda la humanidad en el Cristo crucificado, que quiere abrazarnos pero que no le dejamos porque lo tenemos clavado. Y el Hijo ha sido fiel, el Hijo amado ha sido fiel hasta la entrega en la cruz. Es una sangre derramada para nuestra salvación. Luego, en la cruz del Hijo, el Padre nos estaba abrazando a todos los hijos pródigos. Siempre, siempre en la sangre derramada por Cristo está ahí nuestra salvación. Fue para nuestra salvación, para el perdón de los pecados fue. De nuestro pecado, de cada uno sabe. Entonces el perdón adquirido por la sangre derramada en la cruz. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, dijo a sus apóstoles, Mateo 26, 27, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Esa sangre derramada es para el perdón de los pecados. Nosotros, ¿qué ocurre si se nos seca la sangre? Que morimos, ¿no? La sangre tiene que correr por las venas, la sangre tiene que correr, y tiene que llegar al corazón y ser bombeada, ¿no? Entonces, pero yo muchas veces he pensado que por mi sangre corra el amor de Dios. Esta persona tiene el amor de Dios. Y unir, la sangre de Cristo tiene que ver con nuestra sangre. Pero una sangre que está llena del amor de Dios. Y eso es lo que Él nos da, el amor del Padre. En cada Eucaristía se actualiza este sacrificio en la cruz para la remisión de nuestros pecados. Por eso siempre empezamos la Eucaristía pidiendo perdón. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y nos va preparando. El perdón de los pecados que adquirimos gracias a la sangre derramada en la cruz y a través del sacramento de la reconciliación. Pero no porque la Iglesia lo ha puesto, sino porque así lo ha querido Jesús. Este perdón es gracia y llega al punto culminante cuando confesamos nuestros pecados al sacerdote. El pecado rompe la alianza de amor, la nueva alianza, la alianza de amor en donde vivimos
Jesús nos trae la nueva alianza, ¿no? Es una alianza que le ha costado a él la vida, y nos hace partícipe de esa alianza con Dios. Se ha renovado, se ha llegado otra vez a la reconciliación del ser humano con Dios a través de Jesucristo. Los sacerdotes solamente somos ahí instrumentos, representamos a Cristo cabeza, y en el sacramento representamos al Padre, también al Padre que acoge al Hijo que se ha ido de la casa pero vuelve y quiere. Lo importante no es mi pecado ni la lucha que yo tengo con mi pecado. Lo importante es lo que dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo importante es la gracia rebosante de Dios que se nos da. La gracia de Dios. Eso se nota en nuestra vida, cuando estamos en gracia, cuando no estamos en gracia. Cuando tú tienes una mirada positiva porque te sientes amado, bendecido por Dios, tú quieres hacer el bien, tú luchas por tus niños en la catequesis, por esto, habla con el padre, con el otro catequista, tú quieres a la gente, tú estás rebosante de esa paz, de ese amor, tú te reconcilias con el hermano, tú perdonas, tú amas. Cuando todo esto se da, entonces eso es el reino de Dios, claro. Venga a nosotros tu reino, venga a tu reino. Lo decimos el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le estamos diciendo que nos perdone como nosotros perdonamos. Ahora, ¿cómo perdonamos? De corazón. Porque si no perdonáis, tampoco Dios Padre os perdonará. Después en Mateo, cuando habla del Padre Nuestro y termina con el Padre Nuestro, parece que está hablando del Padre Nuestro, la oración, y de pronto recoge así y recoge el perdón. Recoge el perdón como diciendo: lo más importante de todo el Padre Nuestro es el perdón. Porque si tú no perdonas, pero claro, ¿cómo puedo yo perdonar sin experiencia de ser perdonado? Sin experiencia de lo que Dios nos ama, que por mucho que nos imaginemos, no podemos alcanzar el amor que Dios nos tiene. Por mucho que pensemos, que meditemos, que profundicemos, no es nada en comparación con el amor que Dios nos tiene. Es una locura de amor, porque para que el mismo Dios sea crucificado, es una locura de amor muy grande. Fijaros qué diferencia hay de vivir con un corazón arrepentido a un corazón no arrepentido. En la cruz se da eso. Se dan los dos ladrones que los apócrifos hablan de Dimas y Gistas, ¿no? Creo que Dimas, el buen ladrón, y entonces el buen ladrón arrepentido, y porque acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le devuelve el paraíso, se había ido del paraíso y Jesús le ofrece de nuevo el paraíso. Eso es la reconciliación. Pero un corazón arrepentido, el otro no tenía el corazón arrepentido, al otro no le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quien tiene el corazón arrepentido, por eso el arrepentimiento, ahora lo explicaremos, es fundamental para la reconciliación. La buena noticia del resucitado, ¿en qué está? Es que lo primero, que cuando en el piso de arriba, donde fue la última cena, allí aparece el resucitado, están con las puertas cerradas: paz a vosotros. Sopló, recibid el Espíritu Santo, y a aquellos que perdonéis los pecados le quedan perdonados. Es como decir, lo primero que Dios quiere, el resucitado,
lo primero el mensaje que da es la paz y después la reconciliación. Recibid el Espíritu Santo a aquellos que perdonéis el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Será importante el perdón de los pecados extenderlo en la Iglesia? ¿Será importante el ministerio del perdón? ¿Será importante que el sacerdote sea escogido por Dios para el perdón de los pecados? A aquellos que perdonéis los pecados le quedarán perdonados y a aquellos que se los retengáis le quedarán retenidos. Así que Jesús muestra las entrañas del Padre, unas entrañas de misericordia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Cristo, el Señor, es el sol. Y la Iglesia ha sido fiel a este cometido, ofreciendo a todos este sacramento. ¿Qué es este sacramento? Como todo sacramento, es un signo visible de una gracia invisible. Es una forma visible, visible de una realidad invisible, trascendente, más allá de este mundo, porque es la gracia de Dios que viene a derramarse en la persona. Es como un baño de misericordia. Es el sacramento donde se recupera la dignidad de hijo de Dios que perdemos por el pecado. Recuperamos la dignidad por el bautismo. En el bautismo nos hacemos hijos de Dios, pero somos pecadores. Es verdad, por eso es importante el anhelo de santidad, porque y dirá San Pablo que somos templo del Espíritu Santo y el templo es santo. O sea, que nuestro cuerpo somos templo del Espíritu Santo y dice, y vuestro templo, o sea, es santo. Por eso, o sea, lo nuestro es la santidad. Es la santidad. Pero esto es obra de Dios en nosotros. Es el sacramento de la vuelta a Dios, para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, con la creación, con la Iglesia, con Dios. El sacramento de la experiencia de la misericordia divina, donde abundó el pecado, sobreabundó. Ese sobreabundó. O sea, donde hay mucho pecado, más grande es la misericordia de Dios. Dios siempre es más. Y cuando ser misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso, ¿cómo puedo ser yo misericordioso? O ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo puedo ser yo misericordioso? Pues solamente si yo tengo la experiencia del amor que Dios me tiene. Yo creo que cuando perdemos esa dimensión, entonces es cuando se nos nubla la vida y la forma de ver la vida se nos nubla. Si tú en cualquier momento, aunque sea con dificultades, con problemas, dices, pero Dios me ama, me quiere, está conmigo, está a favor mío, me ofrece la vida, me ofrece la salvación, está conmigo, no está en contra de mí, ni yo estoy en contra de Dios, sino yo estoy a favor de lo que Dios quiere. Él puede contar conmigo y yo soy pobre y caigo y hago lo que no quisiera hacer, pero Dios está conmigo. Y entonces te viene la confianza en que Dios está contigo, que Él te acompaña, ¿no? Nombres que recibe este sacramento: sacramento del perdón, de la reconciliación, confesión, sacramento de la misericordia divina y sacramento de la penitencia. Necesitamos revalorizar el sacramento. Yo estoy hablando
llevo varios años aquí, en la comunidad, voy viendo los cambios de las personas, voy viendo los niveles de las personas, la transformación de la comunidad, voy viendo que la obra de Dios, ¿no? La obra de Dios. Yo el otro día estaba en el consejo, y lo mismo lo puedo ver aquí, ¿no? Yo estaba en el consejo parroquial, y decía, aquí hay un nivel de santidad y de entrega. Pero aquí, en los catequistas, también lo hay, ¿sabes? Y la perseverancia, y la constancia, y la ilusión, con sus bajadas y sus subidas. Pero aquí estamos tocando algo santo. Y hay un nivel que es muy importante experimentarlo. Y no solamente de forma personal, sino de forma comunitaria. O sea, ¿cuál es la realidad? Pues que hay muchos cristianos que comulgan y no se confiesan, y muchos de los que se confiesan parece que no tienen de qué confesarse. Es el motivo por el que escribí el libro este, que es un libro que yo quiero que lo tengáis todos, y si alguien no lo tiene, pues se os regala. Pero, ¿por qué? Porque aquí da cómo hacer una confesión bien, y 13 formas, 13 exámenes de conciencia para iluminar nuestro interior, ¿no? Con las bienaventuranzas, con las obras de misericordia, con los 10 mandamientos, con los pecados capitales, con los evangelios, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Para avanzar. Si no, es que no sabemos cómo. La primera carta de Juan dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, somos pecadores, eso hay que reconocerlo, y somos pobres, y somos frágiles, y nos rompemos como barro, pero necesitamos el aliento de Dios, la vida de Dios. Cuando nos falta el aliento de Dios, nos rompemos. Cuando nos falta la gracia de Dios, nos rompemos. Pero con la gracia de Dios conquistamos el cielo y lo que haga falta. Y se consigue. Vemos en las parroquias y entre los seglares que se dicen comprometidos, que reciben el sacramento una vez al año, comulgan todos los domingos, y también muchos jóvenes casi nunca han celebrado este sacramento. Lo ignoran y, por supuesto, no lo echan en falta. Nos encontramos con personas ya adultas que la única vez que se confesaron fue antes de hacer la primera comunión. Claro, esto es una pérdida. Cuando me he puesto a confesar los sábados, y se ha acercado, muchas veces se han acercado personas que llevaban 20 años desde la primera comunión que no me confiesan, pero esa persona ha salido nueva. Lo que hace falta es seguir acompañando para que sea la gracia de Dios, no una vida que no, es estar llenos de la gracia de Dios, estar pero rebosante. Cuando dice San Bernardo que hay que rebosar de Dios, no llenarse de Dios, para darle a los demás hay que rebosar de Dios, estar rebosante de la gracia de Dios. ¿Cómo se puede dar tanto? Porque se ama mucho, podemos dar mucho. Pero ¿cómo puedo amar mucho? Porque Dios me ama mucho. Y porque dejo que Él entre a través de mí y se dé a los demás. Él. Hay quienes se forman una religión a su manera.
mira, esto lo cojo, sí, esto no, mira, estas páginas del Evangelio, no, esto sí. Bueno, ir a misa los domingos, pues voy, pues si no he podido ir el domingo porque yo me fui a la playa, pues voy el lunes o voy el martes. Tú te estás haciendo a tu manera. Esto es un estilo de vida y tiene una exigencia. Tiene una exigencia. Pero no hay que temer a la exigencia porque la obra es de Dios. Lo único que hay que decir, quiero esto, Señor, yo quiero tu voluntad. Y contigo lo conseguiré. Y si caigo me levanto, enseguida me levanto. El sacramento es para ese enseguida me levanto. Yo personalmente no permito estar interiormente mal. Yo si me ocurre algo, cualquier cosa, yo enseguida me confieso. Aparte de que tengo la costumbre de confesarme pues cada 15 días. Sí. Pero eso soy yo sé que Juan Ramón lo mismo. Y sé que el Papa también. No porque sea el Papa, sino... Ahora, yo anhelo la santidad. Y ahora, yo me puedo confesar hoy, mañana me ocurre cualquier cosa y me encuentro mal y yo me confieso mañana otra vez. ¿Por qué? Porque lo mío no es el pecado, lo mío es la gracia de Dios. ¿Entendéis? Si vivimos en gracia, Dios puede actuar a través de ti. Pero Dios no puede actuar en una persona en pecado que no está en comunión profunda con Dios. Es que tú tienes que ser las manos de Jesús, la mente de Jesús, el corazón de Jesús, los sentimientos de Jesús hacia los demás. Es la configuración con Cristo. Pero esto es para todo cristiano, no para los curas. Esto es para todos. El cura, como pastor, pues tiene que guiar una comunidad, tiene que conducirla, tiene que crear ambiente de familia, preocuparse de la formación, de la oración, atender a los pobres, los enfermos. ¿Me entendéis? Pero, y vosotros tenéis una misión, vuestra casa, con el marido, la familia, tenéis una misión con los hijos, etcétera. Tenéis una misión. ¿Quién puede ser? ¿Cómo puede ser uno un buen marido o una buena esposa o un buen padre sin Dios? Ahora, si tú estás lleno de Dios, tú eres una bendición para tus hijos, para tu marido, para esto, y tú coges esto sí, esto no, esto por aquí. Y tú tienes las cosas claras, y tú tienes criterios claros para llevar tu vida. Pero no solamente es que el que tú hagas presente el reino de Dios, tú lo estás ofreciendo a los demás. Y es precioso. No es solamente el que tú seas santo, es que no es la cosa en que yo sea perfecto, sino que yo buscando esa perfección y esa santidad, voy creando un ambiente de bendición, de amor, de paz, de reconciliación, de fraternidad, de familia, ¿me entendéis? Lo que todos deseamos en el fondo. Y dentro de nosotros hay un verdadero tesoro, que muchas veces está por darlo, que no se da. Que se lo queda uno para sí mismo. Hoy el sacramento, yo pienso, verá que en muchos sitios está devaluado, hasta el mismo sacerdote lo devalúa, no se preocupa, pero en una comunidad que va siendo adulta, que va avanzando, que va creciendo y eso, el sacramento es fundamental. Es fundamental. Y el sacramento, cada uno tiene que ver cuándo confesarse, cuándo de verdad, o sea, necesita. Pero nuestra vida es una vida en gracia de Dios, pero en gracia. O sea, nuestra vida es la santidad, no es... O cuando uno dice, es que yo he dicho una mentiriguilla, es que me estás hablando de otra cosa, no me estás hablando del reino de Dios.
O eres o no eres. O sea, o vives en la verdad, en el bien, en lo que da vida, o si no, tú estás cogiendo, no se puede. Dice San Ignacio de Loyola que no solamente hay que aborrecer el pecado, sino la ocasión de pecado. Y por otro lado, el pecado es como... O sea, nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo es romper con la cabeza de Cristo, desconectarnos de Cristo cabeza. Entonces eres un miembro enfermo que hace daño a todo el cuerpo místico. ¿Entendéis? Pero si tú eres santo y estás sano y tu corazón es sano, tú haces mucho bien al cuerpo místico de Cristo. Aquí podríamos decir que yo represento a Cristo cabeza en la comunidad, pero yo no soy nada sin vosotros. Y si yo falto, o si falta el sacerdote que representa a Cristo buen pastor, si falta eso, pues es una comunidad que no... Claro, la sociedad no ayuda a esto, la sociedad no ayuda. Hay una pérdida del sentido del pecado, una indiferencia religiosa y también la falta de formación cristiana. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo confesar nuestro pecado? Lo primero, porque nos da vergüenza. Y porque no queremos reconocer ni queremos mirarnos a nosotros mismos, ni mirar lo que no nos gusta, ni nuestras miserias que no nos gusta vernos. Esa realidad oscura o negra de nuestro ser no nos gusta. Entonces muchas veces puedo aliarme con eso, pero claro, eso no me hace crecer. Yo necesito a Cristo, sin mí nada podéis hacer. Reacciona ante el pecado. Peco y bueno, intento olvidarlo. Yo pequé y lo olvido. Pero ese olvido del pecado, ese olvido, eso no te deja el corazón limpio. Eso deja huella. Deja una huella, ¿por qué? Porque tu vida es la gracia. Tú no puedes olvidarte de... Tú tienes que vivir un corazón sano, limpio. Después, otra reacción es el justificarnos. Dice San Agustín que el que se excusa, se acusa. El que se excusa, se acusa. La justificación. Porque decimos, bueno, es que yo he hecho esto porque... Y siempre intentar justificar nuestros pecados. No tenemos que justificar nada, sino, oye, es que soy pobre, he caído, reconoce tú esto, pero también hay que ver, o sea, ¿tú tienes anhelo de santidad o no la tienes? Si no la tienes, si no tienes anhelo, si tú no tienes sed, tú no vas a poder avanzar. Te quedas estancado. El encerrarse en uno mismo, el decir, pues yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que acostumbrarme a vivir de esta manera, esto es lo que me ha tocado en la vida. Entonces tú no crees ni tienes confianza en que Dios puede hacer un milagro con tu vida y que Dios puede transformarlo todo, cambiarlo todo. No tienes esperanza, no tienes confianza en Dios, tu fe es muy pobre. También otra cosa que esto se ha metido mucho en la Iglesia, los sentimientos de culpabilidad, y eso hace un daño tremendo, porque los sentimientos de culpabilidad están en que a mí me han dibujado lo que es el cristiano, lo que debe ser cristiano, yo no lo alcanzo y me siento culpable. Y entonces, pero me siento culpable porque no alcanzo el ideal que yo tengo. En el fondo es mi ego que está herido. Mientras que la reacción
la que tiene que ser, la que está en el camino de la conversión y en el camino de la santidad de vida, es el arrepentimiento. El arrepentimiento del buen ladrón, el arrepentimiento. Entonces, un corazón arrepentido es que reconoce su pobreza, su eso, no quiere eso, y Señor, te pido ayuda porque tú me tienes que ayudar. Y con él y empieza un camino, y en ese camino de santidad tenemos toda la vida, en ese trabajo toda la vida. ¿Por qué de confesarme con un sacerdote? 2 motivos. Primero, porque así lo quiso Jesús. Recibí el Espíritu Santo y aquellos que perdonáis los pecados quedan perdonados. Le podría haber dicho, pues mira, si pecáis, vosotros reconciliad con Dios, que Dios no tiene por qué pasar por el sacerdote, sino yo me confieso con Dios, ¿no? Entonces yo me confieso con Dios y ya está, pero es que eso no lo ha dicho Jesús. Eso se lo ha inventado la gente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que Jesús me dice. Ser obediente a lo que Jesús quiere. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que yo no sé. Y me hace descubrir lo que yo no sé. Entonces, recibir el Espíritu Santo y a aquellos que perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y le da el poder a los apóstoles. El apóstoles se lo pasa a los obispos a los presbíteros, que somos los colaboradores de los obispos, ¿no? Para poder... Eso es uno de los motivos. El otro motivo es porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y como cuerpo místico de Cristo, mi pecado hace daño a la Iglesia. Y me tengo que reconciliar con la Iglesia. ¿Cómo me reconcilio con la Iglesia? A través del sacerdote. Es para reconciliarme con la Iglesia. Porque cuando uno peca y de corazón le pide al Señor perdón, yo creo, si tú he hecho daño a esta persona, yo le pido al Señor perdón y yo creo que el Señor te perdona. Pero la reconciliación no ha sido plena. ¿Por qué? Porque tu pecado, aunque no lo vea nadie, nada más que tú, hace daño al cuerpo místico de la Iglesia. Vosotros pensemos en una comunidad donde todos estamos en gracia de Dios, todos y todos trabajando por el reino y todo, y que no hubiera pecado. Claro, no es lo mismo que todo el mundo pecando, que todo el mundo no es lo mismo. ¿Entendéis? Claro, pero hay que anhelar una vida sin pecado, una vida de gracia. Efecto del sacramento. Nos hace crecer en humildad, nos ablanda el corazón. Quien se siente perdonado crece en la capacidad de ofrecer el perdón. Se tiene una mayor experiencia del amor de Dios y del Padre misericordioso. Recibimos la gracia santificante que nos santifica. Además, esa gracia santificante te da la fuerza para la lucha contra el pecado y contra las tentaciones. Nos reconcilia con Dios, con nosotros mismos, con la Iglesia, con los demás. Nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas que han recuperado la comunión con Dios. Se recibe la paz interior y cuando el Señor perdona, el perdón del Señor es un perdón radical. O sea, pasó lo viejo y eres una persona nueva. ¿Y cómo me puede perdonar a mí Dios esto? ¿Cómo me puede perdonar? Pues te lo perdona. Y en nuestra historia, si miramos para atrás, hay una historia de infidelidades a Dios y otra de fidelidad a Dios. Una de amor y otra de desamor. Pero porque nosotros no somos ángeles.
Los santos, ¿qué han hecho los santos? Los santos se han sentido pecadores, se han sentido muy pobres, muy pobres. Es que además, en la medida que más avanza en la vida espiritual y en la vida de fe, tú te sientes más pecador y más pobre y más... Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Y ves que todo es gracia. El sacerdote nos ayuda, nos exhorta, nos orienta, nos instruye, impone una penitencia que ayuda a superar la situación de pecado. Es como una terapia para la santidad. Se robustece la voluntad, porque también aquí hay una cosa, vamos a ver, cuando hay un seguimiento y hay una cierta frecuencia, uno dice, no voy a ir con lo mismo, ¿no? Pero es que desgraciadamente vas con lo mismo, ¿sabes? Porque casi siempre nos pasa, hasta que llega un momento que cuando tú estás trabajando, llega un momento que el Señor te libera de eso. Y mientras para ti, pues ha sido como una cruz con la que tú has cargado, pero que con esa cruz con la que tú te has santificado. Pero llega un momento que te libera y el Señor me ha salvado de esto. ¿Y qué hubiera sido de mí si no me hubiera salvado de esto? Pero claro, tienes que vivir con la confianza. Se robustece la voluntad, se purifica la conciencia, se hace frente a la tibieza espiritual. O sea, es decir, yo doy todo lo que soy o yo me quedo mucho para mí. ¿Entendéis? Yo doy todo lo que puedo dar. Yo puedo dar más de mí, más de Dios, más del Evangelio. Yo puedo transmitir más con mi vida. Yo puedo enamorarme más de Dios. O está bien como estoy. Pero ahora, y tú dices, yo no puedo más, pero con el Señor sí puede. Sin Él, por supuesto que no. Si esto no es una cosa tuya, solo, es contar con Él. ¿Qué es necesario para confesarse bien? Lo sabemos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda y decir los pecados al confesor. Por parte del penitente exige la sinceridad, el corazón limpio, no guardar nada, revelar todo para sentirse totalmente libre. A mí me puede dar mucha vergüenza un pecado, pero aquí lo importante no es ni tu pecado. A mí lo que me interesa es tu vida de gracia, tu santidad de vida. Y cada uno es como es. Y tú tienes tus pecados, el otro tiene los suyos, el otro tiene los otros. Y bueno, pero aquí lo importante no es... Aquí lo importante es que tú recuperes la gracia de Dios, que tú vivas la gracia de Dios. Eso es. Entonces tú vas a notar cómo Dios actúa a través de ti. Cómo la catequesis no la das tú. Tú la preparas, pero tú no la das. El Espíritu te mueve y es Jesús. Tú le estás prestando tus labios a Jesús para dar la catequesis. Y tú le estás... A Jesús le das tu corazón. Y tú das la catequesis con los sentimientos de Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él va actuando a través de una vida en gracia. Él lo va haciendo. Por parte del sacerdote, claro, acogerlo, aconsejar, dar la mano para levantarlo, animarlo, dar la solución o la retención de los pecados. Yo muchas veces digo, mira, hay sacerdotes que es mejor no ir a confesarse, porque desde que entran te están juzgando, cuando tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser Padre misericordioso que te perdona y que te acoge y que te da una nueva vida. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Y si yo hubiera estado en la situación tuya, ¿cómo hubiera actuado yo? Y si yo hubiera tenido la debilidad tuya, ¿cómo hubiera? Yo no puedo juzgar a nadie, al contrario, yo tengo que llevar a todo el mundo hacia Él. ¿Cuándo debemos confesarnos? Ya lo he dicho.
Que vas el papel que coge el vale. cuadro. ¿Cuándo debemos confesarnos? Pues ya lo he dicho, que pues hay quien le viene bien una vez al mes o una vez al mes y medio, o hay personas que necesitan una vez a la semana. Es que cada uno que vea. Esto no es que esté uno continuamente confesándose, pero lo que sí es la vida de gracia. Pero claro, eso sigue también un estilo de vida. Quiere decir que ¿qué es lo que una de las cosas que hace el sacramento es que te descentra, ¿no? En el sentido que el centro es Cristo y no eres tú. Te hace salir de ti mismo hacia los demás. No te encierra en ti mismo. El sacramento, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, te abre hacia los demás. No te encierra en ti mismo. Pues también está la estrategia de Satanás, que es una parábola. Esta parábola, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo le dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. O sea, yo voy al sacramento y ya el cura me ha perdonado, y ya me voy yo bien. No, tú tienes que limpiar la casa, pero pon a Dios donde antes no estaba Dios. Llena tu casa de su presencia. Claro, si tú llevas una vida de oración, si tú lees la palabra de Dios, si tú comulgas, si tú vas haciendo el bien, si tú... Todo eso es lo que hace que tu casa esté llena de una presencia. Si tu casa la dejas muy limpia pero vacía, pues entonces no viene un demonio, sino se trae a 7 demonios, que es la plenitud del mal. Por eso el sacramento exige poner a Dios donde Dios no estaba en tu vida. Y después, otra cosa muy importante es que la alegría del perdón en el cielo y en la tierra. Celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tendrán necesidad de conversión. Una de las cosas si hay alegría en el cielo, si hay alegría en Dios, porque mi vida es la comunión con Él y yo vivo con Él y Él conmigo, entonces esa alegría que yo tengo alegra el corazón de Dios Padre, porque ve la alegría de su Hijo, pero al mismo tiempo que yo mantenga esa alegría en el corazón del Padre. ¿Cómo? Viviendo en gracia. Pero no es de decir qué bien me he confesado y que a gusto estoy. No, es que he alegrado el corazón del Padre. Y fijaros la cantidad de cosas que hacen daño, que no hacen daño a nosotros, por tanto hacen daño al corazón del Padre. De la sociedad, de la injusticia, todo lo que hay. Pero por lo menos que mi vida sea alegrar el corazón del Padre. Que sea un buen discípulo de Jesús. Y que mi vida pues sea Cristo. Entonces, en el cielo, alegría. La alegría del Padre y de toda la Iglesia celeste. Y en la tierra, paz en tu corazón. La gracia de Dios te ha revestido del hombre nuevo de Cristo. Alegría en la Iglesia peregrina que camina por esta tierra, porque eres un hombre nuevo o una mujer nueva, preparada para servir y dar gloria a Dios con tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí Silvia ha puesto la oración, Señor mío Jesucristo,
era una oración que se rezaba mientras que... Ahora el rosario también. Bueno, sí, y mientras que una vez que pides el perdón y eso, mientras que te está dando la solución y eso, se rezaba esta oración, la vamos a recitar. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haber ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Amén.